¿Ya arreglé mi coche? Es el Studebaker. Ya sabes, ese con el perrito en la ventana que dice, Carol Burnett hizo reír a millones durante 11 años seguidos. Pero en 1977, hizo algo que hizo llorar a todo su equipo. El episodio se emitió una vez y rompió el corazón de los espectadores. La crítica lo calificó de brillante. Los premios llovieron. Pero Carol nunca volvió a verlo, ni una sola vez en 47 años. Dijo que era demasiado real. El sketch la impactó tanto que no soportaba verse en él, que llevó a la mujer más graciosa de Estados Unidos a negarse a afrontar su propia actuación. Carol Burnett nació el 26 de abril de 1933 en San Antonio, Texas. Desde el principio, su vida estuvo rodeada de dolor. Sus padres, ambos alcohólicos, no podían cuidarla. Su padre trabajaba en un cine, pero no pudo conservar el empleo por mucho tiempo. Su madre bebía igual de mal y no estaba emocionalmente presente. Ambos morirían más tarde por enfermedades relacionadas con el alcohol. Para cuando Carol era apenas una niña pequeña, ya había aprendido lo que se sentía ser indeseada. Quienes se suponía que más la querían habían preferido los biberones a los cuentos para dormir. Era un mundo solitario e impredecible, y Carol aprendió desde pequeña que la risa podía protegerla del colapso. Cuando sus padres desistieron por completo de criarla, Carol fue acogida por su abuela materna, Mabel White. En 1940, dejaron Texas y se mudaron a Hollywood. Pero no les esperaba una alfombra roja. Vivían en una habitación estrecha en una pensión destartalada, rodeados de otras almas destrozadas. Adictos, inquilinos con problemas mentales, personas que se aferran a la esperanza mientras se mueren de hambre gracias a la asistencia social. Carol y su abuela sobrevivían con $20 a la semana, apenas lo suficiente para comer, y mucho menos para un sueño. Pero Mabel le dio a Carol lo que nunca antes había tenido: amor incondicional. Era pobre, sí, pero por fin estaba a salvo. En medio de ese caos, Carol ideó una vía de escape. Creó una hermana gemela imaginaria llamada Karen. Karen era todo lo que Carol no era: segura de sí misma, hermosa, siempre sonriente. Y Carol la hizo tan real que hasta los demás inquilinos creían que existía. Subía corriendo por la escalera de incendios, se cambiaba de ropa, se peinaba y reaparecía como Karen, encantadora y juguetona. Minutos después, regresaba como Carol. El hecho de que estos adultos, muchos de ellos apenas capaces de mantenerse a flote, lo creyeran dice mucho tanto de la habilidad actoral de Carol como de la necesidad que todos en esa casa tenían de algo alegre en lo que creer. Pero algunas escapadas eran más reales que otras. Todos los sábados, Carol y su abuela iban al cine. Las entradas costaban 25 centavos para dos, más del 10% de sus ingresos semanales. Durante esas pocas horas, Carol dejó atrás la pintura descascarada, los gritos y el miedo. En la pantalla, la vida brillaba, las estrellas bailaban, la gente se besaba, había comida, belleza y orden. Pero cuando aparecieron los créditos finales, la supervivencia volvió a cobrar protagonismo. No tenían dinero para comprar papel higiénico en casa, así que lo robaban discretamente del baño del cine. No les daba vergüenza, estaban desesperados. Incluso a los 7 años, Carol comprendió lo que significaba tener hambre de algo más que comida. Un día, sentada en aquel teatro a oscuras, oyó el famoso grito de Tarzán de Johnny Weissmuller, que resonó por toda la sala. La impactó como un rayo. En casa, empezó a imitarlo obsesivamente, perfeccionando cada tono y ritmo. No tenía ni idea de que estaba entrenando su voz, desarrollando el tipo de control de la respiración que a la mayoría de los cantantes les lleva años dominar. Era solo un juego, pero se convirtió en su sello personal. Ese grito luego provocaría risas y aplausos en el público durante sus presentaciones en vivo. Lo que comenzó como una imitación infantil se convirtió en una de las primeras herramientas de su arsenal cómico. Para cuando Carol terminó la preparatoria, tenía un sueño: el periodismo. Su madre siempre había querido ser escritora, y Carol se sentía obligada a terminar lo que ella no pudo. La UCLA era la meta. Pero cuando llegó el momento de matricularse, se enfrentó a una dura realidad. No tenía los $50 necesarios para pagar la matrícula. Eso equivale a unos $600 hoy. Para la mayoría, habría significado el fin, y por un tiempo, pareció que así era. Entonces ocurrió algo extraño. Un desconocido, cuya identidad nunca supo,
Intervino y pagó la cantidad, sin condiciones ni explicaciones, solo el dinero suficiente para cambiar su vida. En UCLA, planeaba estudiar periodismo, pero una asignatura optativa de teatro le cambió la vida por completo. En esa habitación, algo en su interior hizo clic. Ya no era tímida, ya no era pobre ni invisible. Era graciosa, ruidosa y llena de vida. Sus profesores lo notaron, sus compañeros también. Podía cantar, actuar y hacer reír a la gente al mismo tiempo. De repente, el periodismo le pareció demasiado pequeño. Cambió de carrera. Era arriesgado, pero por primera vez en su vida, no estaba sobreviviendo, estaba soñando. Ese riesgo rindió frutos rápidamente. Al final de su primer año, fue nombrada la recién llegada más prometedora del programa de teatro de la UCLA. Fue más que un título. Fue una profecía. Le dijo que no estaba loca por perseguir este sueño. Le dio el coraje para esforzarse más, para tomarse el escenario en serio y para dejar de disculparse por querer algo más que solo sobrevivir. El premio le abrió puertas, le dio mejores papeles en producciones escolares y el apoyo de mentores que vieron que no era como las demás. No era una actriz prometedora más. Tenía esa chispa que no se podía fingir. Carol Burnett era apenas una estudiante universitaria de tercer año en 1954, trabajando como acomodadora por 65 centavos la hora, cuando su vida dio un giro inesperado en una fiesta en San Diego. No estaba allí para celebrar. Estaba metiendo entremeses en su bolso para llevárselos a su abuela. Fue entonces cuando un desconocido elegantemente vestido se le acercó. No era del mundo del espectáculo. Era un constructor naval millonario de La Joya. Carol le contó que soñaba con ir a Nueva York para triunfar en Broadway, pero que ni siquiera podía pagar la matrícula de $43 de la UCLA. El hombre le hizo una oferta que parecía demasiado buena para ser verdad. $1,000 para ella y su novio, Don Soroyan, pero les puso 3 reglas. Nunca revelar su nombre, solo usar el dinero para llegar a Nueva York, y si lo conseguían, tenían que ayudar a otros a hacer lo mismo. No quería reconocimiento, simplemente dijo que alguien lo había ayudado una vez y que estaba devolviendo el favor. Su esposa diría más tarde que ya había hecho algo similar con gasolineras, restaurantes y personas que perseguían sus sueños. Con los $2,000 en mano, Carol y Don hicieron las maletas y dejaron atrás la UCLA. Se dirigieron al este en 1954, aunque Carol nunca había ido más allá de Texas. No conocía a nadie en Nueva York, pero le daba igual. Dijo después, no sabía lo suficiente como para tener miedo. Aterrizaron en la ciudad y se alojaron en el Hotel Algonquin por $9 la noche. Era demasiado. El dinero empezó a desaparecer rápidamente. En un momento dado, Carol rompió a llorar mientras hacía una llamada por cobrar a su familia, quienes le rogaron que regresara. Entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, escuchó un anuncio en la radio. Un huracán llamado Carol avanzaba por la costa. Ella lo interpretó como una señal. De alguna manera, le dio fuerzas para quedarse. Pronto se encontró en un mundo completamente diferente. El club de ensayo era una antigua pensión para jóvenes que intentaban abrirse camino en el mundo artístico. Por $18 a la semana, Carol conseguía una cama en una habitación compartida con otras 4 actrices. Solo había un baño y un armario, pero para ella, era el paraíso. Había estado durmiendo en un sofá en casa. El lugar rebosaba energía, chicas practicando diálogos, cantando, corriendo con rulos en el pelo. Para llegar a fin de mes, Carol trabajaba de guardasombreros por la noche y hacía audiciones durante el día. No era glamuroso, pero era real. En marzo de 1955, ella y las demás chicas presentaron un programa llamado The Rehearsal Club Review y enviaron invitaciones a agentes y productores. Grandes nombres como Marlene Dietrich aparecieron. Esa noche, se abrieron puertas. Su primera gran oportunidad llegó de la mano de algo completamente ridículo, una canción de amor sobre John Foster Dulles, el rígido y ultraserio secretario de Estado de Estados Unidos. Escrita por Ken Welch, era una canción de broma, exagerada y absurda, pero Carol la interpretó con tanta perfección que se convirtió en su sello personal. El público enloqueció. La invitaron al show de Jack Parr y luego al de Ed Sullivan. El 6 de enero de 1957, subió al escenario de Sullivan con las rodillas temblorosas, pero al final de su actuación, la gente reía a carcajadas. En agosto de ese mismo año,
volvió a interpretar la canción de Dulles, además de una parodia de Puppy Love. Esa balada ridícula la convirtió en el centro de atención de la comedia neoyorquina. Durante los 5 años siguientes, Carol siguió trabajando duro. Tuvo un pequeño papel en The Paul Winchell Show en 1955, donde interpretó a la novia de un muñeco de ventrílocuo. Eso la llevó a un papel junto a Buddy Hackett en Stanley, que solo duró 1 año. Pero en 1959, todo cambió. Carol consiguió el papel principal en Once Upon a Mattress, un nuevo musical off-Broadway que fue elegido para Broadway. Interpretó a la princesa Winifred, una niña ruidosa y torpe del pantano, completamente distinta a cualquier princesa de cuento de hadas. La obra se volvió muy popular. Obtuvo su primera nominación al Tony. Y el 22 de junio de 1959, exactamente 5 años después de obtener ese misterioso préstamo, Carol y Don devolvieron los $2,000. El millonario nunca respondió. Permaneció en el anonimato hasta el final. Para entonces, Carol ganaba $500 a la semana, lo que para ella era como ganarse la lotería. Érase una vez un colchón, ni siquiera se suponía que fuera un éxito. Empezó como un pequeño proyecto de campamento de verano. A la crítica no le gustó cuando se estrenó en Broadway en mayo de 1959, pero al público sí. La obra tuvo 470 funciones, pasando de un teatro a otro. La actuación de Carol marcó la diferencia. Cuando dejó el elenco en junio de 1960, el espectáculo se vino abajo en 1 semana. Su reemplazo solo duró 8 funciones antes de cerrar definitivamente. Carol se había vuelto irreemplazable. Entonces llegó The Gary Moore Show. De 1959 a 1962, Carol pasó de ser una estrella en ascenso a una auténtica potencia televisiva. Ganó su primer Emmy en 1962. Su personaje de la señora de la limpieza se volvió icónico. Pero el verdadero impacto de ese programa residió en lo que le enseñó. Las improvisadas preguntas y respuestas de Gary Moore inspiraron las interacciones con el público en vivo que posteriormente definirían el Carol Burnett Show. El programa también contribuyó al lanzamiento de otras grandes estrellas, como Don Knotts y Jonathan Winters. Se emitió de 1950 a 1967 y se convirtió en uno de los programas de variedades más influyentes de la historia. Para Carol, fue una lección magistral de ritmo, carácter y riesgo. En 1962, algo mágico volvió a ocurrir, esta vez en el Carnegie Hall. La CBS dudaba en dejarla hacer un especial con Julie Andrews. Decían que Julie no era lo suficientemente famosa y que Carol ya salía en televisión todas las semanas. Pero una noche, después de un evento promocional, los 2 ejecutivos a cargo, Michael Dann y Oscar Katz, vieron a Carol luchando por conseguir un taxi. Bromeó diciendo que probablemente un camionero la llevaría a casa. Momentos después, un camión se detuvo y se ofreció a llevarla. Los ejecutivos lo tomaron como una farsa. El programa fue aprobado. Ese especial, Julie y Carol en el Carnegie Hall, ganó 3 premios importantes, incluyendo un Emmy y un Rose d'Or. Columbia Records incluso lanzó una banda sonora que alcanzó el puesto 85 en las listas de éxitos. Pero nada comparado con lo que vino después. El 11 de septiembre de 1967 se estrenó el Carol Burnett Show, y con él, la televisión cambió para siempre. Carol rompió un muro que nadie creía que una mujer pudiera romper. ChatGPT dijo, durante 11 temporadas consecutivas, del 11 de septiembre de 1967 al 29 de marzo de 1978, el Carol Burnett Show atrajo a 30 millones de espectadores cada semana. Eso no solo fue bueno, fue histórico. Pocos programas han llegado a ese público. Se convirtió en algo más que entretenimiento. Fue un acontecimiento. La revista Time incluso lo nombró uno de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. TV Guide lo colocó en el puesto 17. Variety lo clasificó en el 23. Así de grande fue. Pero no se trataba solo de grandes números. El programa cambió la televisión misma. Fue uno de los primeros programas de variedades en presentar sketches cómicos en vivo frente al público del estudio. Ese estilo inspiró a Saturday Night Live. Y Carol Burnett fue pionera. No era una estrella más, fue una de las primeras mujeres en dirigir su propio programa de variedades. En una época en la que la mayor parte de la televisión estaba dirigida por hombres,
Ella cambió las reglas y abrió las puertas a innumerables mujeres en la comedia. Sin importar el día ni la hora, el programa se mantuvo vigente. Ya sea que se transmitiera los lunes a las 10 o los sábados más tarde, la gente seguía viéndolo. Ese tipo de consistencia es poco común. Y no fueron solo los fans los que lo notaron. Durante sus 11 años de emisión, el show de Carol Burnett ganó la impresionante cifra de 25 premios Emmy Primetime. Así es, 25. Los premios no se repartieron solo en una sola categoría. El programa ganó por guión, música, coreografía y, por supuesto, el de mejor serie de variedades. Harvey Korman ganó 4 Emmy en 1969, 1971, 1972 y 1974 por Mejor Interpretación de Reparto. Tim Conway también ganó 4, 3 por actuación y 1 por guión. Incluso la última temporada de la serie, en 1978, fue todo un éxito, arrasando en varias categorías, incluyendo la de Mejor Serie de Variedades. Y no se quedó ahí. La propia Carol Burnett se llevó 2 Globos de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical en 1977 y 1978. El programa también ganó el premio del público al programa de variedades favorito 3 años seguidos, 1975. 1977 y 1978. Esa arrasadora victoria en tantos premios diferentes consolidó su lugar como rey de la televisión. La mayoría de los programas de variedades desde entonces ni siquiera se le acercan, pero tras bambalinas, no todo fueron risas y aplausos. Durante la 7ª temporada del programa, Harvey Korman casi se retira definitivamente. Esa semana, entre las estrellas invitadas se encontraban Tim Conway y la cantante Petula Clark, 2 de las personas más amables del mundo del espectáculo. Pero Korman no estaba de humor. Durante los ensayos, se mostró grosero e irritable. Carol Burnett solía dejar pasar las cosas, pero no esta vez. Lo tomó aparte después de la grabación del viernes por la noche y le preguntó qué pasaba. Korman dio una respuesta brutal. No soy feliz aquí, dijo. Luego le cerró la puerta del camerino en las narices. Eso fue todo. Burnett llamó a su agente y lo despidió. Pero durante el fin de semana, Korman cambió de opinión. Le rogó que le diera otra oportunidad. Burnett aceptó, pero con una condición, le dijo. El lunes por la mañana, quiero verte saltando y silbando por el pasillo de la CBS. Y eso fue exactamente lo que hizo. Al salir del ascensor el lunes por la mañana, iba saltando y silbando. Burnett se echó a reír a carcajadas y mandó hacer una placa en su puerta. El senior, despreocupado. Korman se quedó en el programa hasta la 10ª temporada. Luego llegó Tim Conway. Conway era el comodín. Tenía una regla, nunca darlo todo en los ensayos. Guardaba sus mejores momentos para las grabaciones en vivo, aunque desconcertara a todos. Algunas cosas surgen de repente, dijo una vez, y otras las tengo en la memoria. Esa estrategia significaba que cada actuación era original y totalmente impredecible. Harvey Korman lo expresó mejor. Nunca hace nada igual 2 veces. El momento más famoso del caos de Conway se produjo durante la historia del elefante. En un sketch de la serie familiar, contó una larga y ridícula historia sobre un elefante de circo. Mientras divagaba, Carol Burnett, Vicki Lawrence y Dick Van Dyke hicieron todo lo posible por mantenerse en sus personajes. Pero la historia se volvía cada vez más divertida y extraña. Al final, incluso Vicki Lawrence se volvió loca. Respondió con una frase tan inesperada que hizo reír a carcajadas a todos en el set. ¿Estás seguro de que ese pequeño imbécil ya terminó? Hasta Conway se echó a reír a carcajadas. Momentos como ese se convirtieron en el alma del programa. Crudos, reales y completamente improvisados. Pero no todas las escenas eran graciosas. En 1977, ocurrió algo que conmovió profundamente a Carol Burnett. Provino de uno de los sketches recurrentes, La Familia. Interpretó a Eunice Higgins, una mujer abrumada por la decepción y los sueños frustrados. Normalmente, el sketch mezclaba comedia con disfunción, pero esta vez se arriesgaron. Sin bromas, sin exageraciones, solo dolor. El sketch se titulaba El Show del Gong. En él, Eunice cree que cantar sus sentimientos en un concurso de talentos finalmente la catapultará a la fama. En cambio, los jueces se burlan de ella.
Uno de ellos fue interpretado por el presentador de un concurso de la vida real, Alan Lutton. Burnett interpretó el papel con naturalidad, sin acento extraño. Ningún movimiento tonto. Y al final, todo el equipo estaba a punto de llorar. Cuando se emitió el episodio, no perdió su fuerza. La cámara se alejó lentamente hacia el rostro surcado de lágrimas de Eunice, mientras las luces se atenuaban. Sin música, sin risas. Fue desgarrador. Los espectadores quedaron atónitos. La crítica la elogió. Pero Burnett nunca volvió a verla. En una entrevista de 2010, dijo, el dolor de Eunice era como el mío, y eso porque era real. Burnett había crecido en la pobreza. Sabía lo que era soñar en grande y que se rieran de ella. Ese sketch le tocó muy de cerca. Más tarde, explicó sus sentimientos en una entrevista con Harper's Bazaar. Me alegro de haberlo hecho. Dijo, pero no era el propósito de nuestro programa. Estábamos allí para que la gente olvidara sus problemas, no para recordárselos. Aún así, el sketch dejó huella. Dio lugar a una película para televisión en 1982 llamada Eunice y a una comedia derivada, Mama's Family. Burnett finalmente abandonó la comedia, descontento con su dirección. Pero el episodio original siguió siendo legendario. Carol Burnett no solo hacía reír a la gente. Tras bambalinas, su vida estaba llena de angustia, caos y disputas familiares que habrían destrozado a la mayoría de las personas. Todo empezó en la universidad, cuando conoció a su primer marido, Don Soroya. Eran jóvenes, estaban enamorados y ambos soñaban con triunfar en el mundo del espectáculo. Él nació en Omaha en 1928 y tenía grandes ambiciones en Broadway. Se conocieron en la UCLA en 1952 y se casaron 3 años después, en 1955. Pero su historia de amor no duró. La hija de Don, fruto de una relación anterior, murió, y él nunca volvió a ser el mismo. La carrera de Carol despegó mientras que la suya se estancó. La presión destrozó su matrimonio. Se separaron el día de Navidad de 1959 y se divorciaron en 1962. Don luchó contra la depresión y el alcoholismo hasta su muerte en 1990, con tan solo 62 años. Nunca alcanzó los sueños escénicos que alguna vez tuvo. Carol no permaneció soltera por mucho tiempo. Poco después conoció a Joe Hamilton. Joe era un reconocido productor de televisión y ya tenía 8 hijos de su matrimonio anterior. También había producido el concierto de Carol en el Carnegie Hall en 1962. Se casaron en 1963 y trabajaron juntos en su exitosa serie. Tuvieron 3 hijas, Carrie, Jody y Erin, y sufrieron un aborto espontáneo en 1965. Con las 8 hijas de Joe y las 3 de ellas, su casa siempre estaba llena. Ganó 5 premios Emmy mientras producía el programa de Carol. Pero mientras sus carreras despegaban, su vida familiar se desmoronaba. En 1976, el National Enquirer publicó una mentira. Carol estaba borracha en un restaurante sentada junto a Henry Kissinger. Eso la afectó profundamente, no solo por ser falso, sino porque llevaba años denunciando el alcoholismo. Demandó al tabloide por $1,6 millones. El caso duró 5 años y reveló la imprudencia de los tabloides. Un informante pagado le había dicho al Enquirer que Carol no estaba borracha, pero publicaron la historia de todos modos. Ganó el caso, pero tras apelaciones, se llegó a un acuerdo por unos $200,000. No era cuestión de dinero. Se trataba de limpiar su nombre, y cambió el periodismo sensacionalista para siempre. Pero la batalla más grande de su vida no fue en los tribunales. Fue en casa. A finales de los 70, su hija Carrie cayó en una fuerte adicción a las drogas. Con tan solo 13 años, Carrie consumía cocaína, marihuana, hongos y metacualona. Más tarde confesó que consumía drogas para dejar de ser la hija de Carol Burnett y ser ella misma. De 1976 a 1979, Carol vio cómo su hija se le escapaba. La envió a rehabilitación tras rehabilitación. En un momento dado, Carrie se fugó de un centro de rehabilitación en Texas. Carol temía perder a su hija para siempre. Carrie finalmente logró la sobriedad a los 17 años, pero tuvo un precio. Carol tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida. Carrie la odiaba por eso, pero Carol dijo una vez, tienes que amarlos lo suficiente como para dejar que te odien. Durante más de un año,
No se hablaron, pero ella nunca se rindió. Y cuando Carrie regresó, se unieron más que nunca. Carrie consiguió un papel importante en la serie de televisión Fame, demostrando así su talento. Ella y Carol actuaron juntas en películas, episodios y, finalmente, escribieron una obra de teatro titulada Hollywood Arms, basada en la vida de Carol. Estaban unidos por la cadera, pero la tragedia los golpeó de nuevo. En 2002, Carrie falleció de neumonía causada por un cáncer de pulmón que se había extendido al cerebro. Tenía solo 38 años. Nunca llegó a ver el estreno de Hollywood Arms en el escenario. Carol estaba destrozada, pero siguió adelante, diciendo, se lo debía a Carrie. El segundo matrimonio de Carol ya había terminado en 1984. Para entonces, la adicción de Carrie, la presión de sus carreras y la tensión emocional la habían desgastado a ella y a Joe Hamilton. Enviaron a sus dos hijas menores a vivir a Hawái para no ver a sus padres desmoronarse. Tras el divorcio, Joe permaneció cerca de la familia hasta que falleció de cáncer en 1991. Pero incluso después de 2 matrimonios y 2 grandes desamores, Carol reencontró el amor. A finales de los 90, conoció a Brian Miller mientras actuaba en Long Beach. Él era 23 años más joven, pero eso no importó. Se casaron en 2001. Ella tenía 68 años y él 45. Solo 2 meses después, Carrie murió. Brian ayudó a Carol a superar el momento más difícil de su vida. La animó a terminar Hollywood Arms y han permanecido juntos desde entonces. En Ven a los 20, cuando la hija menor de Carol, Erin, luchaba contra la adicción y no podía cuidar de su propio hijo, Carol y Brian dieron un paso al frente. Tomaron la custodia de su nieto, Dylan. La adicción de Erin se había convertido en una pesadilla durante 19 años. Había estado en rehabilitación 8 veces, pasando casi 240 días internada. Los tribunales intervinieron cuando la casa de Erin se volvió peligrosa para su hijo. En julio de 2020, Erin amenazó de suicidio a sus hijos. La policía tuvo que intervenir y la internaron en un centro psiquiátrico. Carol solicitó la tutela legal de Dylan poco después. En cuestión de semanas, el tribunal les otorgó la custodia temporal a Carol y Brian. Una vez más, ella intervino para proteger a su familia, incluso cuando le rompía el corazón. Carol Burnett sorprendió a todos cuando apareció en la última temporada de Better Call Saul. Tenía 89 años, pero su actuación fue más brillante que nunca. Interpretó a Marion, una anciana amable pero perspicaz, que poco a poco fue descubriendo la verdad sobre Saul Goodman. En el episodio Waterworks, se sentó tranquilamente en su cocina, usando Ask Jeeves para investigar las mentiras de Saul. Lo que descubrió lo cambió todo. Confié en ti. Ese momento fue inolvidable. Saul entró en pánico. La tensión fue en aumento hasta que ella soltó una sola frase que lo destrozó. Incluso consideró silenciarla para siempre. El co-creador de la serie, Vince Gilligan, admitió más tarde que escribir una escena en la que Saul pensaba en matar al personaje de Carol Burnett le pareció horrible. Es un tesoro estadounidense, dijo, pero eso es lo que la hizo tan poderosa. Su fuerza silenciosa y su voz temblorosa hicieron que los espectadores se pusieran nerviosos. Luego, con calma, activó su alerta vital y delató a Saul. Los críticos lo calificaron como uno de los momentos más escalofriantes y brillantes de la historia del programa. Esa no fue la única vez que Burnett sorprendió al público con su repertorio. En los 90, se unió al elenco de Mad About You como estrella invitada. La serie ya era un éxito, protagonizada por Paul Reiser y Helen Hunt, pero la interpretación de Burnett como Teresa la elevó a otro nivel. En 1997, ganó el Emmy a la mejor actriz invitada en una serie de comedia. Ese premio demostró que no era solo una comediante de sketches, se desenvolvía con la misma soltura en las comedias modernas. Sus escenas se sentían reales, naturals, a diferencia de la comedia ruidosa y física de sus días en los programas de variedades. Eran más tranquilas, más inteligentes y profundamente divertidas. Ganó el premio American Comedy por su papel como invitada 2 años seguidos. No fue suerte, fue una habilidad forjada durante décadas frente al público, y esos 2 premios fueron solo una parte de su impresionante total de 25 nominaciones al Emmy a lo largo de su carrera. En la década del 2000, la voz de Burnett tomó el relevo de su comedia física.
Se lanzó al cine de animación, prestando su voz a personajes pintorescos que iluminaban la pantalla. Su mayor éxito llegó en 2008 con Horton Hears a Who, una adaptación CGI de un clásico del Dr. Seuss. Actuó junto a Jim Carrey y Steve Carell, y la película se convirtió en un éxito mundial, recaudando $298 millones con un presupuesto de 85 millones. Años antes, en 2001, prestó su voz a Lesra Hammerbotham en La trompeta del cisne, junto a Reese Witherspoon, Jason Alexander y Mary Steenburgen. Estos papeles la presentaron a una nueva generación de niños que nunca habían visto la obra de Carol Burnett, pero su voz conservaba la misma calidez, encanto y ingenio. No necesitaba estar en pantalla para causar impacto. Su voz lo hizo todo. El regreso de Burnett a Broadway a finales de los 90 fue como un regreso a casa. Protagonizó la reseña musical de Stephen Sondheim, Putting It Together, que se estrenó en el Teatro Ethel Barrymore el 21 de noviembre de 1999. Se representó durante 101 funciones y 22 preestrenos. Burnett interpretó a la esposa, junto a grandes figuras del teatro como George Hearn, Ruthie Henschel y John Barrowman. Habían pasado 30 años desde su última actuación en Broadway, pero cuando subió al escenario, fue como si nunca se hubiera ido. El espectáculo incluso se filmó en vivo para televisión y para su estreno en casa, capturando momentos tanto refinados como improvisados, como cuando se le cayó la falda durante una escena y la convirtió en un chiste en plena actuación. Incluso los críticos que dieron al espectáculo reseñas dispares solo tuvieron elogios para Burnett. Manejó la compleja música de Sondheim con soltura, demostrando que su presencia escénica seguía siendo inigualable. Y justo cuando todos creían que lo había logrado todo, Carol Burnett reapareció, esta vez en Apple TV+. En 2024, protagonizó Palm Royale como Norma Delacorte, una mujer adinerada de Palm Beach que pasa la mayor parte de la serie en coma hasta que despierta repentinamente. El papel exigía mucho. Burnett no solo tuvo que realizar comedia física, sino también crear una especie de diálogo incoherente para imitar a alguien que acaba de recuperar el habla. Lo inventó todo en el momento. Ese nivel de improvisación no es fácil a ninguna edad, pero Burnett tenía 91 años. Su trabajo le valió una nominación a Mejor Actriz de Reparto en una serie de comedia, convirtiéndola en la mujer nominada de mayor edad en la historia. La serie se estrenó el 20 de marzo de 2024 y recibió 11 nominaciones. El elenco estaba repleto de estrellas, como Kristen Wiig, Ricky Martin, Laura Dern y Allison Janney. Pero Burnett aún destacó. Y una vez más, los nuevos espectadores descubrieron a una mujer que había estado entreteniendo al mundo durante más de 7 décadas.